Un mundo en el que la evolución ha escrito un nuevo capítulo en la historia de la vida. Este mundo está habitado por criaturas muy extrañas que no se parecen a nada que se haya visto jamás en la Tierra. Futuro salvaje. Dentro de 100 millones de años. La Antártida tropical. Dentro de 100 millones de años. Una enorme selva tropical. Oscura, densa y abarrotada de vida. Extraños pájaros y raros insectos compiten por el alimento y el espacio. Pero esta selva es realmente extravagante, no por lo que vive en ella, sino por dónde está situada. Estos frondosos bosques cubren una tierra que una vez fue el helado continente de la Antártida. Hoy en día, la Antártida, situada sobre el Polo Sur, está sepultada bajo cientos de metros de hielo. Tan fría y árida que está casi vacía de vida. La Antártida, que actualmente está situada sobre el Polo Sur y congelada, está en esencia virtualmente estéril de seres vivos por la presencia del hielo que literalmente los borró y no deja lugar para que crezcan animales o plantas. Pero la Antártida no ha sido siempre una planicie helada. Hace mucho tiempo estaba cubierta de bosques. Y podría volver a estarlo. Porque la Antártida se está moviendo de nuevo. A medida que nos acercamos a los 100 millones de años en el futuro, empieza a alejarse del Polo Sur, moviéndose hacia el norte, hacia ambientes más cálidos. Pero durante este proceso, al igual que ahora, se mantiene como un continente aislado. Así que la única forma de que los organismos lleguen hasta ella es mediante una dispersión a larga distancia. Y esto quiere decir que solo llegarán ciertos tipos de organismos, como por ejemplo las aves o plantas con semillas de pequeño tamaño. Solo ciertos organismos lo lograrán y el resultado final será que los grupos de plantas y animales que se desarrollen en la Antártida van a ser bastante extraños. Aunque las comunidades que encontramos aquí han evolucionado de muy pocos colonizadores originales, ahora se parecen a los animales y plantas que actualmente encontramos en las selvas. Y eso es porque viven y comen de la misma forma. Dentro de 100 millones de años, la Antártida se encontrará mucho más al norte de lo que ahora se halla. Será muy diferente, no estará cubierta de hielo, tendrá árboles y vegetación y todos los animales que implica un hábitat como ese. Pero los pájaros que encontraremos en el futuro en la Antártida habrán evolucionado de los que había cuando ésta estaba mucho más al sur. Por lo tanto, tendrán que evolucionar de las especies que existen allí ahora. Aquí ha habido aves todo el tiempo, aunque las que hay ahora son completamente diferentes a sus ancestros. Lo que da una pista sobre sus antepasados son sus extraños orificios nasales. Los picaflores o revoladores se reconocen de inmediato como descendientes de un grupo de aves que no son muy familiares hoy en día. Tienen unos orificios nasales tubulares. Los petreles y los albatros, especies dominantes en la actual Antártida, también tienen orificios nasales tubulares. Veamos un albatros.
Tiene dos pequeños tubos sobre el pico. Creemos que los utiliza para medir las corrientes de aire, pero no lo sabemos con seguridad. ¿Grandes aves marinas convirtiéndose en pequeños y coloridos pájaros selváticos? Incluso eso es posible, porque pudieron adaptarse a lo largo de millones de años, a medida que la Antártida cambiaba lentamente. El continente está en movimiento. Y a medida que se dirige al norte, alejándose del polo sur, el hielo empieza a derretirse. En su viaje hacia el norte, la desnuda superficie de la Tierra ve la luz por primera vez en millones de años. A medida que el terreno se desarrolla, pastos y maleza vuelven verde a la Antártida. Finalmente, millones de años más tarde, la Antártida llega a la zona con la temperatura adecuada para que puedan crecer árboles y formar los primeros bosques. Y una vez que la Antártida llega al trópico, los bosques de frías temperaturas son reemplazados por esta densa selva tropical. Durante todo este tiempo, los petreles de la Antártida tuvieron el continente para ellos solos, cambiando, evolucionando, convirtiéndose en cientos de nuevas especies. Picaflores. Cada especie encontrando su propio estilo para sobrevivir. Pero el mínimo cambio en el diseño implica que un pájaro puede sobrevivir de forma completamente diferente. Cuando se observan las aves actuales, hay a lo mejor 9 o 10.000 especies diferentes en el mundo de hoy. Son muy similares en la forma básica en la que están estructuradas, pero las diferentes especies varían ligeramente de unas a otras. Varían en la forma y tamaño de sus alas y en multitud de detalles en picos y patas. La variación en las alas se produce porque vuelan de diferente forma. Uno puede observar en un grupo de aves de un bosque en el norte media docena de especies diferentes de herrerillos y otros pájaros insectívoros. Algunos vuelan alrededor de las puntas de las ramas, otros se alimentan de la corteza del tronco del árbol. Si se observan esas aves, todas se diferencian ligeramente en el diseño de sus alas, de sus patas o de su pico. Su diseño básico está relacionado con la forma en la que se alimentan y de lo que se alimentan. Es vital un óptimo diseño de las alas, en especial para el que caza persiguiendo, como el gavilán común. Tiene alas cortas y redondeadas para facilitar las maniobras en vuelo, girando y volviendo a girar a través del bosque mientras persigue pájaros más pequeños. Dentro de 100 millones de años, el diferente diseño de las alas implica que docenas de diferentes tipos de revoradores pueden vivir en la selva de la Antártida. Algunos sobrevuelan la selva con sus largas alas, mientras que las especies de ala ancha se deslizan bajo los árboles. Pero el más ágil y maniobrable es el mirlobatros, tan rápido que incluso puede en pleno vuelo atrapar insectos posados en una rama. Pero algunos insectos de esta selva son demasiado grandes para ser comidos. El Agrion splendens o libélula metálica se alimenta de pájaros.
En esta selva, los depredadores más terribles son los insectos. Hoy en día, el tamaño de los insectos viene determinado por la riqueza del oxígeno en la atmósfera. El oxígeno es absorbido a través de unos pequeños tubos hasta el interior del animal y un insecto solo puede crecer un poco. Si la atmósfera fuera más rica en oxígeno, podría crecer más. Está sucediendo en el futuro, pero ya ha ocurrido en el pasado. En los pantanos carboníferos había enormes libélulas. Hubo quilópodos en el suelo de la selva tan grandes como animales vertebrados y realmente terroríficos. Pudieron hacerse más grandes debido a la riqueza de la atmósfera y puede volver a suceder en el futuro, a lo mejor tanto que un insecto pueda convertirse en un depredador de gran tamaño. El agrión es una avispa gigante. Tiene patas delanteras con las que puede arponear un pájaro en vuelo. Y poderosas mandíbulas para trocear a su presa. Además de una picadura venenosa. El Agrion splendens no se come simplemente al Myrlobatros. Lleva jugosos trozos de su víctima a un agujero en el suelo. Este agujero es en realidad el nido de la libélula metálica. Y viviendo en sus profundidades, su cría, un enorme gusano de 15 centímetros de largo. Una madre libélula debe conseguir grandes cantidades de carne para alimentar a su monstruosa cría. Seguramente estos dedicados cuidados maternales resultan inusuales en un insecto. Existen dos estrategias de reproducción, si eres un insecto. Una es poner grandes cantidades de huevos, de los cuales solo unos pocos sobrevivirán. La otra es poner muy pocos huevos, pero tomar medidas especiales para asegurarse de que un gran número de ellos sobrevivirán. Esto es lo que hace el Agrion splendens. Y hay muchas analogías en la fauna de hoy en día. Por ejemplo, el escarabajo copronecrófago pone muy pocos huevos dentro del cadáver de un ratón enterrado y cuida de sus crías. De hecho, los alimenta para asegurarles un alto porcentaje de supervivencia. Así que incluso hoy, los insectos no son siempre padres ausentes. La libélula metálica tiene otro problema. No solo tiene que encontrar suficiente carne, también tiene que recordar dónde está su nido. Algunos insectos han desarrollado sofisticadas maneras para localizar sus larvas. Utilizan la luz polarizada emitida por el sol para orientarse y tienen memoria para los detalles del paisaje. Y esto les permite volver sobre sus pasos de forma muy precisa. El ancestro del Agrion splendens, la avispa esfécida, también esconde sus larvas en agujeros en la tierra y las alimenta con gusanos paralizados. Para volver a encontrar su nido, memoriza lo que hay alrededor de su agujero: piedras, brotes o plantas. Está tan segura de poder volver a encontrarlo que incluso lo cubre con arena para ocultarlo de los depredadores. El Agrion tiene un problema mayor. Tiene muchos nidos diseminados por toda la selva y debe recordar dónde está cada uno de ellos. Un verdadero reto para cualquier insecto. Pero en la actualidad existe uno con ese poder: la abeja. Una abeja puede recordar dónde están localizadas hasta 4 flores diferentes. Incluso más. Recuerda el momento del día en que cada flor produce néctar. Y puede encontrar el camino a casa hasta a 4 kilómetros de distancia.
Para ayudar a las abejas que regresan, las de la colmena emanan un aroma de sus cuerpos, una especie de instrumento del sistema de aterrizaje, que facilita la aproximación final a las abejas viajeras. La libélula metálica ha heredado de sus ancestros todas sus habilidades y puede encontrar fácilmente el camino de vuelta a cada uno de sus nidos a través de la enmarañada selva. Pero no todos los pájaros están indefensos ante la gigantesca libélula. El petifuego es otro tipo de revolador, pero uno con un arma mortal. El petifuego ha desarrollado una extraordinaria manera de defenderse de los depredadores. Expulsa un líquido caliente y nocivo por los orificios nasales. La explosión está causada por la mezcla de dos elementos químicos provenientes de dos áreas de almacenamiento diferentes, contenidas en cámaras separadas. Cuando se siente amenazado, el pájaro envía las dos sustancias a una cámara especial de reacción situada cerca de la siringe. La mezcla reacciona con violencia y sale por los orificios nasales como un hirviente spray de mal sabor. Mezclando estas dos sustancias, el pequeño petifuego consigue un ardiente y venenoso líquido. Puede sonar poco probable, pero los insectos actuales tienen en el aparato excretor los tubos de Malpighi, unos órganos tubulares por los que expulsan los alimentos sobrantes, una especie de spray muy caliente que repele al instante a cualquier depredador. El escarabajo bombardero está pintado de amarillo y negro, una señal de peligro. Los colores brillantes, negro con naranja o amarillo, son un código de los insectos para «dejadme en paz». La preciosa mariposa monarca está cargada de venenosos productos químicos que dejan un desagradable sabor. Y estos insectos rojos y negros se mantienen en grupos para reforzar la señal.